Elimelec, y de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar y volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a su casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo de vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Un capítulo entero, pero esta historia está marcada por la desgracia. Si ustedes van a ver el primer capítulo de Ruth, vamos a ver varias desgracias. La primera desgracia que vamos a ver es que en los campos de Judá o en Belén, ¿qué pasaba? Había hambre, estaba complicada la cosa, no había resuelto no hacer llover, quizás no había seca, no se cosechaba, o si se estaba sembrando, venían los animalitos y podaban todo,
así que no había para comer. Había muchos jovencitos con 2 hijos, deciden irse porque decían, en los campos de Moab vamos a encontrar alimento. Fueron para allá y parece que la historia está linda, tienen alimento, tienen para comer, empiezan una vida nueva juntos en los campos de Moab, pero de nuevo empieza a haber desgracia tras desgracia. Podemos ver que quizás parecía lindo, sus hijos se casaron, ya había una familia más grande, pero hubo otra tragedia que era la muerte de Elimelec, ¿sí? Del marido de la casa, y esto ya causó un estrago en la familia. Pasó unos años, vuelve a haber otra tragedia. Mueren sus 2 hijos y estas mujeres quedan desamparadas. Y yo me pregunto, ¿no es la historia de muchos así? Cuando hay desgracia tras desgracias y desgracias tras desgracias, yo me imagino y nos ponemos en lugar de Noemí y decir, salimos de Judá, salimos de ese lugar porque había hambre, teníamos hambre, y luego vamos y pierdo a mi marido, pierdo a mis hijos, y por el pasaje vemos que ella estaba agotada, estaba amargada, porque ella dice que la mano del Señor se ha vuelto contra mí. ¿Y cuántas veces nosotros también decimos en algún momento de mi vida, en la vida, cuando hay desgracias, la mano del Señor está sobre mí? No tengo trabajo, se me murió algún familiar, tengo estos problemas, le estoy orando al Señor, pero la mano del Señor está en contra mío. Y ese era el sentido de esta mujer. Se sentía que el Señor estaba en contra de ella. Capítulo 1, como vimos, es todo un tiempo de desgracias. Aquel que va a conocer la historia sabe que el capítulo 1 es de desgracia, pero el capítulo 2, el 3, el 4 son historias más lindas, apasionantes, ¿sí? Y en este capítulo vemos el hambre en Israel, muerte del hombre, muerte de los hijos y la despedida de una de sus nueras. Pero vamos a ver que Noemí, aunque estaba en amargura, en tristeza y en dolor y no entendía lo que ella estaba pasando, podemos ver que ella era un ejemplo a seguir. Vamos a ver que en esta noche que ella era un ejemplo a seguir a pesar de que ella estaba dolida, a pesar de que ella estaba en un momento de dolor y aunque no entendía, vamos a ver que ella era un ejemplo a seguir. ¿Por qué vemos eso? Es porque sus nueras, ¿qué deciden hacer? Seguirlas, ¿no? Y más que nada Ruth, porque por ahí Orfa en algún momento decidió irse. Primero dijo, sí, te voy a seguir, pero después cuando estuvo el momento de decidirse bien, se agarró, la besó y se fue. Pero vemos que Ruth la siguió con una determinación. Y vamos a ver algunas partes del carácter o qué le hacía tan atractiva a Noemí para que su nuera decida irse con ella. Para empezar, vamos a ver en el versículo 6, ¿sí?, que dice que no se olvidó de su Dios. Para empezar, Noemí nunca se olvidó de su Dios. Ella ya estuvo viviendo años en los campos de Moab, ¿sí? Pero aún así, cuando ella escuchó que Jehová había visitado la tierra, había visitado a Judá, ¿qué decide hacer? Agarra sus cosas, alzan maleta y vamos allá porque Jehová visitó nuevamente a su pueblo. Entonces, ella decide levantarse, dice el capítulo 6, el versículo 6,
Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella quizás estaba bien, tenía alimento, pero ya sentía y necesitaba volver a su pueblo, necesitaba volver a sus tradiciones y por sobre todo yo creo que necesitaba volver a estar en comunión con su Dios y quizás ella encontraría en Judá, en Belén, encontraría esa respuesta que estaba esperando de Dios. Ella necesitaba estar en contacto con Dios. Y algo que hace atractiva a esta mujer es que estaba aferrada a su Dios. Aunque ella aunque se sentía amargada, se sentía con dolor, ella buscaba y necesitaba de Dios. En su momento Ruth, ¿qué va a decir? Tu Dios será mi Dios. Ruth vio en Noemí un ejemplo a seguir y dijo, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Por más que nos hizo pasar estos problemas en este tiempo, quiero que tu Dios sea mi Dios. El primer carácter que tenía esta mujer era que no se olvidó de su Dios. Pero también, si vamos al versículo 8, podemos ver que Noemí no era tóxica. Hoy el término más usado, ¿no? La tóxica o el tóxico, ¿sí? Pero podemos ver que Noemí no era una suegra tóxica. Podemos ver en el versículo 8 que dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. No le dijo, bueno, ahora ustedes son mis nueras, ustedes se tienen que hacer cargo, ahora yo ya soy viejita, ustedes son nuera de por vida conmigo, ahora van a tener que trabajar conmigo, me van a tener que cuidar, me van a tener que... ¿Le dijo eso? No, le dijo, vayan, hagan su vida. No era una mujer absorbente, no era una mujer que era tóxica, sino por todo lo contrario. Ella quería que sus nueras sean felices, vuelvan a la casa de sus madres. Y si Dios les permite, vuelvan a casarse, sean felices. Y qué importante este carácter que la hacía tan atractiva. Vuelvan con sus madres y reciban el consuelo. Si vamos a ver en el versículo 9 y el 14, dice, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido, y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y en el versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Podemos ver que Noemí era una persona cercana a sus nueras. Estaba cercana a su carácter y el tiempo en que vivió con sus nueras formó una relación íntima. No agarró y dijo, no, una relación lejana acá a tu familia, ahora te casaste con mis hijos, bueno, voy allá, Orfa viven para allá, sino que todo ese tiempo invirtió tiempo en relacionarse y en amar a sus nueras, y podemos ver que ellas lloraron juntos. Dice que Noemí las besó. Hay sentido de pertenencia, de intimidad, de amor. Y ella formó ese tiempo, esa relación con sus nueras. Pero también otro punto de su carácter es que Noemí era sincera. Y si algo vemos de alguien que es atractivo, un carácter que es atractivo a otra persona, que es sincera, que no nos esconde nada, sino que nos dice y demuestra también así su corazón. Y dice así del 11 al 13, y Noemí respondió diciendo, volveos, hija mía,
¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Y había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Era una mujer que estaba sufrida, pero aún decide ser sincera con sus nueras y decirle: acá derramo mi corazón sobre ustedes y ustedes no tienen por qué seguirme. Yo ya no tengo nada que darles. Y esto es lo que le hacía tan atractiva en su carácter, un ejemplo a seguir. Y podemos ver, y a mí lo que me llamó la atención y me pareció muy importante, es que cuando ella le dice: vayan a las casas de sus madres, les dio la oportunidad. Y algo interesante es que sus nueras, o por lo menos Ruth, decidió seguir a su suegra en vez de volver con su mamá. ¿Qué relación tan importante tenía Ruth con su suegra, no? ¿Quién de ustedes que le pase algo así dice: yo me voy a la casa de mi suegra y no me voy a la casa de mi mamá? Si les pasaría, dirían: yo me voy a la casa de mi mamá, ¿no? Hoy es algo raro, ¿no? Que la suegra tenga más relación y se sienta identificada. Ruth se sienta identificada con su suegra. ¿Qué ejemplo a seguir tenía Ruth? Para que pueda seguir a Noemí. ¿Qué ejemplo tenía esta mujer? Y yo estuve pensando en ese tiempo que hay muchas personas que sufren. Hay personas que tienen desgracias en sus vidas. Y yo creo que acá hay muchas abuelas y que mucho tiempo han sufrido, han batallado en la vida. Personas grandes que han batallado su vida. Hace poco despedimos a la Oma Elena, una persona sufrida que ha perdido familiares, y podemos decir al final: wow, qué fe tenía esta mujer, qué fuerza, qué carácter tenía de decir: yo sigo a Dios hasta el final de mis días. Y esto es lo que tenía Noemí, que aunque sentía que la mano del Señor estaba en contra de ella, pero seguía fiel a Dios, decidió volver a su pueblo, decidió volver a Belén, decidió comprometerse y decir: yo quiero volver y quiero ser fiel. Pero si vemos la historia, termina totalmente diferente. Lo que empezó con una desgracia termina para la vida de Noemí como algo gratificante. ¿Sabían que Ruth era la bisabuela de quién? De David, de un rey. Y todas decían, cuando Ruth había concebido, Ruth, todo el pueblo, vieron que en el principio o en el final del capítulo 1 va a decir: esta es Noemí, ay, pobrecita Noemí. Y si van al final de Ruth, todo el pueblo, ¿qué dice? Le ha nacido un hijo a Noemí. Dios ha estado su mano. Dice de Noemí y después de Ruth. Y festejaban a Noemí, obviamente a Ruth, pero a Noemí le festejaron también.
Y qué importante, hermanos y hermanas, que aunque nosotros estemos en tiempos difíciles en nuestra vida, porque todo el tiempo vamos a luchar, hermanos, con la desgracia, con el duelo, con la muerte, con las complicaciones de la vida. Todos nosotros vamos a luchar, pero podemos ser como Noemí y tener un carácter atractivo. ¿Saben por qué? Porque detrás de una Noemí hay una Ruth. Hay una Ruth que está mirando. ¿Cómo es el carácter? ¿Cómo es el carácter aún de las luchas? ¿Cuántos de nosotros hemos mirado la fidelidad de aquellas personas que están sufriendo? ¿Cuántos de nosotros dijimos, ese es mi ejemplo a seguir porque aún están sufriendo, están en luchas, pero no se quejan con el Señor? Buscan de su voluntad, se aferran aún más. Por eso en esta noche, si te sentís una Noemí, sentís que la mano del Señor está contra vos en determinados tiempos, pensá que el Señor todavía no ha terminado contigo, que Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene algo que todavía darte. Y quizás no sea un hijo o que te vuelva a dar aquello que perdiste, pero sí te puede dar hijos espirituales. Sí te puede dar personas que te están mirando y están mirando tu ejemplo. Te quieren seguir, valoran lo que estás pasando y quieren estar con vos. Detrás de una Noemí, detrás de su ejemplo, hay muchas Ruth que están mirando tu ejemplo. Pero también hay 5 decisiones que tomó Ruth en este pasaje al ver este gran ejemplo que también nosotros deberíamos hacer. Cada vez que quizás cada uno de nosotros tenemos ejemplos a seguir. Mi ejemplo a seguir es mi papá, mi tío, un líder, una señora. Alguien tenemos nosotros y decimos, este es un ejemplo a seguir. Si vamos a hablar en términos espirituales, Cristo es nuestro mejor ejemplo a seguir. Debemos vivir como Él vivió, morir como Él murió, hablar como Él habló, hacer las cosas importantes que Él hizo. Pero también en lo terrenal tenemos personas que debemos hacer o debemos imitar su ejemplo. La respuesta de Ruth es tan determinante, tan fuerte, que dice así, no me ruegues que te deje, ni me apartes de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué determinación la de Ruth al seguir un ejemplo tan grande como la de Noemí! ¿Quién de nosotros puede decir, al ver ese ejemplo a seguir, yo quiero que como así como tú vives, yo quiero vivir? Quiero que tu Dios sea mi Dios. Donde tú mueras, ahí quiero morir yo. Son fuertes palabras que para hoy, para nuestro mundo, que somos tan independientes, que siempre queremos estar solitos, es difícil que alguien diga estas palabras. Y lo primero que
que tenemos que hacer al ver un gran ejemplo es no apartarnos de ese gran ejemplo. Muchas veces queremos alejarnos y decir, no, yo quiero hacer mi vida. Pero si vemos un gran ejemplo a seguir, debemos permanecer el mayor tiempo con esa persona, porque ahí es donde aprendemos su carácter. Aprendemos cómo vive, cómo se desarrolla, aprendemos de su fe, cómo está aferrada tanto al Señor. Ir donde va ese ejemplo. Se va a esta reunión, se va con este grupito, se va para allá, se va a la iglesia, se va en esto, se va a aquello. Decía Cindy, viene todos los días a la iglesia. Ese es un ejemplo a seguir. Debemos ir también donde va ese ejemplo. Si vemos en términos de Dios y de Jesús, tenemos que también ver a Jesús e ir a donde Él fue, a lugares importantes, a lugares donde necesitaba la gente. Tercer cosa que hizo Ruth y el pedido que hizo Ruth a Noemí: quiero vivir donde tú vives. Quiero vivir como ese ejemplo a seguir, cómo se cuida, cómo come, cómo vive, cómo hace su tiempo devocional, cómo reacciona a determinados problemas. El cuarto punto, la cuarta cosa que hizo el pedido de Ruth: yo quiero que tu Dios sea también mi Dios. Porque se dio cuenta de que Noemí tenía una relación tan profunda con Dios que aquello que vos tenés, eso quiero tener yo. Yo quiero tener esa relación, Noemí. Esa relación que tenés con tu Dios es tan genuina que no lo encuentro con mis dioses de Moab. Eso quiero yo. Y el quinto pedido: morir como murió ese gran ejemplo. Por sobre todo, imitar su fidelidad hasta la muerte. No digo morir de la misma manera que murió nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Pero sí continuar y seguir esa fidelidad. Murió tan fiel al Señor, murió persistiendo, murió amando al Señor. Yo quiero morir de la misma manera. No quiero quedar por camino, no quiero quejarme en el último tiempo de mi vida y quejarme y decir, Señor, tu mano siempre estuvo contra mí. Sino poder llegar a decir, yo también quiero morir fiel al Señor. Nuestro ejemplo a seguir por excelencia es Cristo y debemos vivir como Él vivió. Hacer lo que Él hizo, morir inclusive llevando nuestra cruz cada día. Pero también hay personas, ejemplos que nos acercan a Cristo. ¿Se acuerdan el pasaje donde dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo? Me imagino a Pablo también con un carácter atractivo y que si charlabas con el Señor, sí o sí te acercaba a Cristo. Y así debemos ser nosotros. Debemos tener un carácter atrayente. Y aunque nos sintamos dolidos, aunque nos sintamos amargados o que la mano del Señor está contra nosotros, debemos persistir y serle fiel. Noemí empezó con desgracias en su vida, pero al final de su vida, con mucho gozo, y ser tatara abuela de Jesús. Está en la misma genealogía. Para ella, por más que no era de sangre, todas decían que Obed, que era el hijo de Ruth, era su nieto. La alabaron por eso.
Y en esta noche yo sé que hay muchas personas, en especial hermanas, que han sufrido mucho en la vida. Se han preguntado y quizás se están preguntando por qué la mano del Señor está sobre mí. Incluso hay tiempos difíciles donde decir el Señor está contra mí. Pero no bajes los brazos, no bajemos los brazos, hermanos. Cada uno de nosotros, y hay algunos que quizás el día de mañana nos pasará algo, porque todo el tiempo luchamos. No bajes los brazos, porque el Señor no ha terminado contigo, no te ha abandonado. El domingo pasado el pastor Sosa había compartido que Él te escucha, atiende a tu caso, no se ha apartado. Y aún en el dolor, en el sufrimiento, Él sigue y quiere trabajar contigo. Está deseoso y quiere que puedas crecer y formarte y relacionarte con Él. Y aquellos que nos sentimos como Ruth, que vemos un gran ejemplo, te invito a tener esta determinación y decidirte a seguir su ejemplo, pero en especial a que tu Dios sea mi Dios. Amén. Quiero que nos pongamos de pie y quiero hacer una oración. Porque cada uno de nosotros la lucha, la rema, y que en este tiempo el Señor esté con nosotros, nos dé su espíritu, nos dé esperanza, nos dé consuelo. Si una de los fundamentos, una de las características del Espíritu Santo es consolarnos, es ayudarnos en el tiempo de dolor, en el tiempo de la lucha, y que en esta noche el Señor nos esté ayudando, guiando. Y si hay alguna persona que en esta noche quiere tomar la decisión de seguir a Cristo, que lo pueda hacer. Que pueda decir en este momento, Señor, yo quiero seguir porque veo un ejemplo en mis hermanos en esta noche. Veo un ejemplo en Cristo. Y yo quiero vivir como Jesús vivió. Yo quiero morir como Jesús vivió. Yo quiero sentir lo que Jesús sintió y amar lo que Jesús sintió. Así que quiero orar y que en este momento también cada uno de nosotros pueda orar al Señor y pedirle aquella cosa que está confrontando su corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Tu presencia, Señor, está en este lugar y tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra este gran ejemplo a seguir que era Noemí, una mujer tan sufrida, con desgracias en la primer parte de su vida, pero tú tuviste misericordia con ella. Tú tuviste que tratar con ella y aunque ella se sintió que, Señor, tú te alejaste de ella, aún así, Señor, tú estuviste trabajando en su vida, hiciste misericordia y tuviste compasión sobre ella. Gracias te damos, Señor, porque también conocemos personas que también sufren, lidian, Señor, con el dolor, lidian, Señor, con una enfermedad, lidian, Señor, con tantas cosas que quizás no pueden entender o no podemos entender. Pero, Señor, tu palabra nos dice que tú sigues teniendo el control. Tú sigues teniendo un trato con nosotros. Oro, Señor, por esas Noemí en esta noche. O por esos Pablos que sufrieron, la remaron, lucharon contra problemas, viento, dolor, enfermedad, duelo. Pero, Señor, son un ejemplo a seguir. Que tú bendigas su vida, Señor. Honramos a aquellas personas, Señor, que son fieles a ti aún a través de los problemas.
Bendecimos su vida, Señor, y gracias por que los tenemos. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por cuidarlos, guardarlos. Pero, Señor, que se puedan sentir amadas por ti. Y, Señor, completa su obra, completa tu obra en sus vidas. Pero, Señor, quiero orar también por aquellas Ruth, o Señor, aquellos Timoteos, hombres y mujeres que ven otro ejemplo a seguir, pero Señor, siguen solo por el ejemplo, pero que en esta noche puedan tomar esa decisión y esa determinación de vivir como vivió ese ejemplo, pero por sobre todo, entregar sus vidas a Cristo. Esa oración que hace Ruth, que tu Dios sea mi Dios. Señor, si hay personas en esta noche que no han tomado esa decisión de seguir a Cristo, de seguir a Dios, que puedan hacer esta oración diciendo: Señor, he entendido que tú eres el Hijo de Dios. Quiero entregar mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo quiero seguir a un ejemplo terrenal, sino seguir a Cristo como discípulo. Quiero tener la vida eterna y aún el día en que me toque partir de esta vida, poder ir al cielo y disfrutar que allá ya no habrá dolor, no habrá tristeza ni llanto, sino que el Señor enjugará cada lágrima que hemos derramado en esta tierra. Y esa es nuestra esperanza. Entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si en esta noche hay personas que